Hola amigos. Todo se está desmadrando. Estados Unidos cada día sube más la apuesta de enviar armas cada vez más modernas a Ucrania, armas defensivas y de ataque. La OTAN europea parece que en vez de buscar la distensión al ser una guerra que puede destrozar el continente, los gobernantes rezuman una especie de odio que les obtura los cerebros, y nos van a arrastrar al abismo. ¿Se puede entender algo así? Pues a pesar de que cada vez más sectores y ciudadanos piden que paren, como el miembro del Bundestag alemán, Schmidt, que pidió al gobierno alemán que levante las sanciones contra Rusia. Mientras no haya una reacción decisiva de la mayoría absoluta de la ciudadanía europea, para hacer entrar en razón a todo el organigrama político de la Unión Europea, el futuro que nos espera no está nada claro. Pero esta gente, ¿dónde cree que va? Llevando gasolina al incendio de Ucrania, en vez de trabajar para que pare la guerra, y hacer caso a Xi Jinping, y entre todos definir el tipo de convivencia para el futuro de toda la humanidad. ¿Es que nadie se pregunta dónde creen que está el submarino portador de Poseidones que se hizo a la mar en fechas recientes? Tampoco se preguntan qué puede hacer solamente ese submarino si se declara una guerra total. Es alucinante. ¿Qué tendrán en la cabeza estos gobernantes de la OTAN? Si es que la actuación de Occidente no resiste el más mínimo análisis. Algunos políticos búlgaros declaran su disposición a mejorar las relaciones con Rusia. Por ejemplo, la líder del Partido Socialista Búlgaro, viceprimera ministra, y ministra de Economía jubilada, Cornelia Ninova, habla sobre esto. Y dijo que en Bulgaria, querían corregir errores en las relaciones con Rusia. Además, lo anunció después de una ceremonia oficial en la administración del presidente de Bulgaria, Rumen Radev. Los socialistas recibieron de manos del jefe de Estado un mandato por el derecho a nominar un candidato para el puesto de primer ministro y, en consecuencia, formar un nuevo gobierno del país. Según Ninova, los planes para normalizar las relaciones con Rusia están incluidos en el programa de gestión futura, y se acordaron con posibles socios en la coalición de gobierno, las asociaciones políticas Continue Changes y Democratic Bulgaria. El líder de los socialistas búlgaros subrayó que la cuestión de la normalización de las relaciones con Rusia en el marco del programa está prácticamente resuelta, y no es objeto de negociaciones adicionales. A finales de junio, las autoridades búlgaras decidieron expulsar del país a 70 diplomáticos rusos y trabajadores técnicos de las misiones diplomáticas rusas. La embajada en Sofía, así como los consulados generales en Varna y Rusia. Como resultado, los consulados rusos han suspendido parcialmente su trabajo. El primer ministro búlgaro en funciones, Kirill Petkov, desempeñó un papel importante en la toma de esta decisión. Dijo que los diplomáticos rusos supuestamente interfieren en la vida política de Bulgaria. Al mismo tiempo, el presidente del país, Rumen Radev, dijo que no sabía en qué se guió Petkov cuando decidió expulsar a los diplomáticos rusos. También en Hungría se alzan voces. La Unión Europea debe buscar formas de resolver pacíficamente la situación en Ucrania, y no desarrollar nuevas sanciones contra Rusia. Así lo ha afirmado este lunes el ministro de Asuntos Exteriores y Relaciones Económicas Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, antes de la próxima reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas. La situación militar en Ucrania se está deteriorando, pero en lugar de establecer la paz, Bruselas está ocupada con otro paquete de sanciones, escribió Szijjártó en su página de Facebook. La paz es la única solución para evitar aún más pérdidas humanas completamente sin sentido, y eliminar el problema de la inflación bélica. Superar la incertidumbre total del suministro energético y eliminar las dificultades con el suministro de alimentos, dijo el ministro húngaro antes de reunirse con sus colegas europeos. ¿Por contra qué está pasando? Pues que Estados Unidos y la Unión Europea están atiborrando de armas el frente de guerra, y Estados Unidos anuncia más armas de gran poder para Ucrania, como los misiles ATACMS, que podrán cubrir toda Crimea, el 80% del territorio de Bielorrusia y 9 regiones del suroeste de Rusia. El 20 de julio, Estados Unidos puede anunciar oficialmente el inicio de las entregas de armas de misiles tácticos a Ucrania, en forma de misiles tácticos de largo alcance ATACMS.
para ser utilizados en las lanzaderas de misiles múltiple M142 HIMARS y M270. A pesar de que Ucrania tiene una pequeña cantidad de lanzadores para estas armas, los misiles representan una amenaza muy seria para objetivos tanto militares como civiles. Anteriormente, las fuentes informaron sobre la posible transferencia de alrededor de un centenar de misiles tácticos ATACMS Block a Ucrania. Sin embargo, se espera que esto se anuncie oficialmente el 20 de julio. Al mismo tiempo, los expertos registraron un aumento significativo en la frecuencia de uso de los sistemas de defensa aérea por parte del ejército ucraniano. Esto se observa en el contexto del sistema de defensa aérea nacional casi completamente desactivado del país, así como en el contexto de casos previamente raros del uso de sistemas de defensa aérea por parte del ejército ucraniano, que es anómalo. Los expertos llaman la atención sobre el hecho de que se observa más activamente el uso de sistemas de defensa aérea de corto alcance, que se utilizan para interceptar misiles de crucero. Se desconoce cuánto aumentó esto la efectividad del uso de sistemas de defensa aérea, sin embargo, la mayor frecuencia de uso de sistemas de misiles antiaéreos indica el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían recibir sistemas de misiles antiaéreos adicionales, tanto soviéticos, como hechos en países occidentales y sistemas de defensa aérea de la OTAN. El uso activo de los sistemas de defensa aérea por parte del ejército ucraniano se observa en las regiones de Odessa, Vinnytsia, Dnepropetrovsk y Kharkiv. Mientras que hasta el momento no hay estadísticas oficiales sobre el uso de los sistemas de defensa aérea ucranianos, aunque anteriormente la mayoría de los lanzamientos de misiles en las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania permanecieron sin la debida atención. Todo este orden de cosas y comportamiento irracional de Occidente ya no se entiende salvo que hayan decidido ir a la guerra total contra Rusia y China, sin importarles una mierda el efecto destrucción mutua asegurada. Y algo tiene que haber en todo esto porque según publica la agencia de noticias ANA, Washington está reclutando nuevos reclutas para enfrentarlos a Rusia y China. Alemania y Japón, a sugerencia de Washington, crean un tándem y unen sus esfuerzos para enfrentarse a Rusia y China en el Pacífico. Mientras todos observan con entusiasmo el desarrollo de la confrontación de Rusia con el occidente colectivo en Ucrania, Estados Unidos ha iniciado un proceso en la región de Asia y el Pacífico, que conducirá inevitablemente a la transformación de la arquitectura de seguridad regional, y posteriormente, al surgimiento de otro conflicto armado en el que se verán envueltos los países del Pacífico. Y en la región en este momento hay muchos puntos calientes, de los cuales se puede encender la mitad del mundo. Tal proceso, esbozado por Estados Unidos en el concepto de fortalecer su influencia en el Índico y el Pacífico, está plenamente justificado y corresponde a la realidad estadounidense. Washington teme que en la era de la redivisión del orden mundial, los países del Pacífico se unan alrededor de Rusia y China. Para no retirar sus fuerzas armadas de Japón, así como de Alemania y otros países, Estados Unidos ha creado la imagen de un enemigo común en la persona de Rusia y China. Y está tratando de convencer al mundo entero de que Moscú y Pekín amenazan a los países de la región. Luego unieron los estados del Pacífico en bloques político-militares. Primero se creó Quad, como para mantener la paz y la estabilidad en la región, que incluye Estados Unidos, India, Japón y Australia. Segundo se creó AUKUS, llamas depredador, y tiene como objetivo contrarrestar la influencia de China en las disputadas aguas del Mar de China Meridional. Además de los ya nombrados Estados Unidos y Australia, incluyó a Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda y Japón. India y Corea del Sur son los siguientes en la fila. Bueno, ANZUS, o el Pacto de Seguridad del Pacífico es una alianza militar de Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Estipula que un ataque armado a cualquiera de las tres partes sería peligroso para las demás, y que cada una de ellas debe actuar para contrarrestar la amenaza común. Y ahora Alemania apareció en la lista de reclutas estadounidenses en el Océano Pacífico, como a principios del siglo pasado. La ministra alemana Annalena Baerbock realizó una visita a Japón, donde discutió con representantes del gobierno japonés la estrategia de interacción,
y la posibilidad de realizar ejercicios conjuntos de las fuerzas navales de los dos países. Junto a esto, la ministra visitó las bases navales de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón y la Séptima Flota de Estados Unidos, que es el componente avanzado del Comando del Pacífico de Estados Unidos, cuya área de responsabilidad incluye el Pacífico Occidental y el Océano Índico Oriental. Burbock discutió con el comandante la cuestión, que está enteramente dentro de la competencia del ministro de Relaciones Exteriores alemán, las perspectivas de rearmar al ejército alemán con armas estadounidenses. Como muestra la historia, la unión geopolítica de Alemania y Japón, desde la década de 1930, ha sido una herramienta conveniente con la que las potencias hegemónicas occidentales presionan a Rusia y China. Es cierto, nuevamente, como muestra la historia, tales alianzas terminan mal para Alemania y Japón, pero no para Estados Unidos. Por supuesto, nadie esperaba esto de Alemania. Pero con el tiempo, los hábitos cambian. Y para que el proceso se desarrolle activamente, el Occidente colectivo debe asegurarse de que los políticos antirrusos estén en el poder en Alemania, Japón y otros países. Pero todo coincide extrañamente, la renuncia de Boris Johnson, y los escándalos que rodearon al canciller alemán Olaf Scholz, y al presidente francés Emmanuel Macron. Es como si alguien en el depredador oeste, marcó su posición de quién manda en la casa de la OTAN. Cómo terminará todo es difícil de saber, aunque se intuye, porque en estas alturas el equilibrio en un alambre tan fino y sin red, no hay funambulista que resista siempre sin tener una caída. El problema será quién se romperá más huesos. Y no son pocos los que opinan que desde la OTAN se puede hacer añicos. La Unión Europea es una estructura burocrática que se creó en el marco de la llamada Unidad Euroatlántica. Y en ese sentido, la Unión Europea no tiene otros intereses que los intereses de un Occidente unido, liderado por Washington. Pero los intereses nacionales de muchos países europeos están bajo ataque. Y ninguna fuerza política, en su opinión, es capaz de tomar el poder en sus propias manos para defender los intereses de Alemania, Polonia, Italia o Francia por ejemplo. Y otros van a su bola, como es el caso de Turquía que está cada vez más indecisa. Las formaciones kurdas informan que, como parte de la operación militar turca en el norte de Siria e Irak, le han derribado a Turquía un helicóptero T-129 Attack. En el vídeo presentado, filmado a finales de mayo, se pueden ver varios intentos de formaciones kurdas de derribar helicópteros militares turcos que llevaron a cabo ataques aéreos. La mayoría de los intentos fracasaron, sin embargo, en el caso del helicóptero T-129 Attack, los kurdos iraquíes y sirios lograron derribarlo. Es de destacar que Ankara prefiere no comentar sobre la pérdida de su helicóptero de combate, por temor a las críticas por una operación especial fallida. En un futuro cercano, Ankara amenaza con lanzar una operación militar en el territorio de Siria. Sin embargo, el ejército sirio tiene armas mucho más serias. Y por lo tanto, Turquía corre el riesgo de sufrir pérdidas muy graves. Lo que hace que el ejército turco se pueda empantanar en Siria, en un momento en el que su socio de la OTAN, Estados Unidos, le ha amenazado incluso con atacar al ejército turco si emprende alguna operación sin su consentimiento. Con este estado de cosas, lo único que se puede pensar, y lo pienso, es que en la OTAN nadie tiene control sobre nada, ni directiva de ningún tipo, salvo los dictados de Estados Unidos. Y viven a golpe de ocurrencia de unos políticos que sueltan las gracietas contra Rusia o China, para hacer méritos ante Estados Unidos, en la esperanza que les mantengan en sus cargos o aseguren un buen boato en su retiro. Y los ciudadanos les importamos una mierda. Esto es todo amigos, reciban un saludo.